noches, mi nombre es Camila Ampuero, soy coordinadora de cine del Centro Cultural de la PUC. Les doy la bienvenida a la quinta edición de Perú se proyecta. Este es un ciclo de cine y conversación donde distintas personas que están comprometidas con el país y la ciudadanía eligen la película peruana que más los hizo conectar o pensar en el Perú. Nuestra invitada de esta noche es Paola Ugaz, la periodista Paola Ugaz, corresponsal del ABC de España en Perú, conductora de la entrevista en La República, coautora del libro de investigación Mitad monjes, mitad soldados, entre otras muchas cosas. Ella eligió la película Tinta Roja de Pancho Lombardi. Agradecemos a Pancho por autorizarnos a realizar el streaming de la película y a la Fundación BBVA por acompañarnos en todas nuestras actividades. El conversatorio, como siempre, está a cargo de Hugo Aguirre, el profesor del Departamento de Comunicaciones de la PUC, con quien los dejo. Buenas noches, Hugo. Buenas noches, Camila. Buenas, Paola. Qué Hola, gusto buenas y qué noches a placer todos. estar contigo y poder entrevistarte en esta edición de Perú se proyecta. Eh, lo que acaba de decir Camila debe ser un fragmento de lo que es tu trayectoria periodística, pero es el fragmento significativo que nos interesa a nosotros destacar de toda tu trayectoria como periodista. Cuando Camila me comentó que habías elegido Tinta Roja, encontré una lógica en la elección, pero ahora que le he vuelto a ver, esa lógica además se ha alimentado de algunas de las características fundamentales de la película de Lombardi, que fue filmada el año 2000, con ella se abre el nuevo siglo, pero también es una película cuya narrativa hace algo maravilloso para quienes alguna vez hemos ejercido o ejercemos el periodismo, y es que habla precisamente de toda la mitología alrededor del periodismo. Y entonces quería iniciar nuestra conversación preguntándote, primero, ¿por qué elegiste la película? Y seguramente algunas de tus respuestas van a estar fuertemente vinculadas a nuestras intuiciones, pero también, ¿cuáles de esos mitos te tocó vivir a ti cuando empezaste en el periodismo? Bueno, gracias por la invitación, gracias Camila, gracias Hugo. Sí, bueno, yo aprendí periodismo en la redacción de la revista Caretas. Entonces, yo estudié, como siempre digo de broma, en la Católica, estudié la carrera del futuro que se llama antropología. Y por esas casualidades del destino, acabé en una redacción llevando un CV, una hoja de vida de 2 hojas a la redacción de Caretas y al comercio, a fines del 99. De practicante, obviamente, iba a entrar. Entré a los dos lugares, pero escogí Caretas porque desde chiquita, era chiquivieja, coleccionaba la revista Caretas y era fan de la revista Caretas. Y entré de asistenta de César Lévano, eh, y, y claro, lo que tú dices es muy cierto. Todo el mundo tiene muchos mitos de lo que es el periodismo, de cómo se hace el periodismo, que ¿no? La gente es seria con todo. Y tú entras a una revista como Caretas y es como es igualito, bueno, no igualito, pero es muy parecido a Tinta Roja. Yo obviamente vi la película después de que estaba en Caretas y decía, esto lo han grabado, Aquí, nos han grabado con una cámara todos, porque fue, digamos, era una redacción dirigida por el legendario Enrique Sileri Gibson en Caretas, donde ahí aprendías en vivo y en directo lo que es informar, lo que es contar una historia, lo que es todo, o sea, rápido y con fotos. O sea, si tú tenías la mejor historia del mundo y no tenías la foto, te tiraban la historia al tacho. Y eso les pasa, bueno, a los colegas en televisión, pero a nosotros, y tenías que escribirlo rápido, escribirlo bien. O sea, era realmente aprender a escribir sobre la marcha, porque además yo aprendí periodismo en el año 2000, cuando Fujimori iba por la tercera reelección. Caretas queda justo frente a Palacio de Gobierno en el centro de Lima, y estábamos todo el día oliendo gases lacrimógenos, entrando, los policías a veces se confundían con nosotros y nos pegaban porque pensábamos que éramos manifestantes. Están los bares del centro de Lima. Entonces, realmente para mí era vivir lo que yo había vivido cuando aprendí el oficio de ser periodista, ¿no? Entonces la película fue en el clavo total. me imaginaba justo lo que estás comentando, porque hay una serie de paralelismos entre la historia que cuenta la película y la historia que cuenta tu propia vida. Porque, por ejemplo, yo me imagino que César Lévano, leyendo tus primeras cuartillas,
debe haber usado el plumón varias veces y debe haberte enviado a reelaborar el texto como lo hacía el personaje de Brero en la película. También hay otras cosas que son sumamente interesantes de la forma como se inicia mucha gente que hace periodismo habiendo estudiado, entre otras cosas, antropología. Por ejemplo, este descubrimiento paulatino de lo que es la noticia, ¿no es cierto? Uno llega y de repente le dicen tienes que cubrir tal o cual cosa, y en ese proceso tienes que elegir el ángulo de la noticia, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron tus primeras comisiones? Eh, Fue a un acto de Toledo, fui con, sí, era, bueno, era en 2000, ¿no? No, pero fue en el 99. Una cosa de Toledo, y en Caretas uno aprendía con los fotógrafos, o sea, los guías de los periodistas son los fotógrafos. Entonces, Francisco Rodríguez, Víctor Che Vargas, Carlos Saavedra, Medrano. Oscar Ujú, Medrano, ujú. o sea, en verdad ellos te guiaban. ¿Por qué? Porque la foto era lo que importaba. Entonces, hoy, como me veían chivola, porque obviamente me veían chivola en esa época, me decían, tú párate acá para que no me interrumpas mientras yo hago la foto. Lo decían amablemente, ojo. Pero igual, ponte en este lado y yo voy a armar la foto. Tú olvídate, o sea, y no es que hacen la típica foto de tu entrevista y ellos te hacen la foto, no, ellos se ponen en otro lado, buscan un objeto, Che Vargas hacía cosas increíbles, Saavedra se desaparecía y aparecía, entonces todo era como la película, ¿no? Y yo sentía en las primeras comisiones que de verdad que no sabía exactamente qué es lo que le iba a interesar a mi editor, ¿no? Que en este caso yo estaba en Actuales, ¿no? Era Marco Sileri, y claro, me ha pasado mil veces, o sea, con Lévano, con él, o sea, era como que, oye, pero esto no, cambia todo, ¿no? O esto, nada que ver, o sea, no, o sea, y es duro, pero así aprendes, ¿no? Saqué mi primera portada en Caretas, que para mí era como tocar el cielo con las manos, al poco tiempo estar en Caretas, y me suben, pero me suben de piso, ¿no? Me ascienden. Me mandan a lo que se llama en Caretas, se llama la comisaría, que es investigación, que es seguridad. Con Y Gorriti, entonces, o ya no estaba. no estaba Gorriti, no, ya no estaba Gorriti, no, Gorriti ya estaba afuera. Pero era eso, tener un jefe que era un gritón que tiraba todo, que te mandaba a la fiscalía, a la policía y que te decía que lo que conseguías era básicamente una estupidez. O sea, que me dice, para eso estás haciéndolo, a lo mejor no. Y me dice, y empecé como que te da como mucha, además de todo de cancha, Enrique Sileri tenía una cosa que decía, tú te puedes equivocar en publicar una nota y salió y no pasa nada, o puedes tener éxito, pero eso dura lo que dura la vida de una mosca. Y eso era muy bueno porque te bajaba al toque a tierra, al toque, ¿no? O sea, tu última noticia en la cual uno sentía que había encontrado la primicia duraba eso, entonces no te da espacio para que te dé esa cosa de sentirte nada. Y si te equivocabas también, valía la pena porque sabías que, bueno, te equivocaste y sigues adelante, ¿no? Y eso también me pareció importante, una lección muy buena aprendida, la humildad. La otra cosa que nos enseñaba Sileri era nunca tenerle miedo a la gente que tiene poder. Siempre, o sea, está bien que uno tiene que ser respetuoso, pero nunca tengas miedo de hacer la pregunta, o sea, nunca te apoques. O sea, era como que él no es que te lo decía, él lo hacía y te decía, eso es, ¿no? Y obviamente, y la tercera lección era las fotos, ¿no? Era o haz la foto o consigue las fotos que tengan del personaje. Y bueno, y así fue, ¿no? No sé, o sea, no sé ni cómo decir cómo había sido mi sílabus, pero fue increíble. Fue una experiencia increíble. Yo me río mucho porque lo que me estás comentando encuentra, siguiendo de alguna manera la narrativa de la película, una relación absolutamente directa, ¿no? Porque el personaje de Brero Fagundes es una Ujú. especie de Lévano, Salazar, Gorriti, Sileri, condensado. Y el Jaime Bedoya, personaje... ojo, no te ¿Mm? olvides a Jaime Bedoya, que Ah, no, de ninguna manera, no me olvido con estilo de tranquilo, ninguna pero igual manera. es un editor. Porque, claro, todos ellos de alguna manera construyeron el estilo de Caretas que tenía como esencia lo irónico, la capacidad de hacer que la redacción no solamente conlleve una reflexión, una información, sino la vida, para que te puedas de alguna manera reír de ella.
Y el personaje al que le ponen la sarcástica chapa de Varguitas es también un estereotipo de muchos periodistas que pasan siempre por por la sección policial. ¿Te tocaron muchos muertos en el camino al inicio de tu carrera? Sí, 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 Te varios porque, enseña, ¿no? claro, porque date cuenta que en el año 2000 todo era horrible, ¿no? O sea, todo era duro, todo era feo, era un gobierno que no quería irse del poder. Entonces había muchísimas cosas que cubrir que eran duras y que tenías que, bueno, sobrellevarlas, ¿no? La marcha de los Cuatro Suyos fue una cobertura muy difícil. No te dejaban entrar a los hospitales, no te dejaban entrar a nada. Entonces tenías que disfrazarte, hacerte pasar por familiar, ir a morgues, o sea, bueno, lo aprendes, ¿no? Pero no era fácil, no era nada fácil. Caretas, digamos, la revista Caretas no hace nunca policiales de clase, o sea, es de clase media, media alta, ¿no es cierto? Ujú, ujú. Pero igual tienes que pasar por la morgue, igual todo, pero igual digo, digamos, que tenía como un target determinado, este, y sí, esa parte también nunca es bonita, ¿no? Hablar de muerte, pero sí, ¿Tú te acordarás, Paola, que en tu colección de caretas debe haber estado los números que dedicaron al caso de Calígula? ¿Te acuerdas? Que fue una de las pocas coberturas en las que se tocó la clase alta con algún nivel de dificultad, entre otras cosas porque a Silvio le reventaban el teléfono para evitar salir en la carátula. ¿Te acuerdas de esta etapa? sí, bueno, me acuerdo de eso y yo ayudé a conseguir fotos de Clímaco Basombrío. ¿Se Ajá, acuerdan este joven que claro, mató a del martillazo martillo. a Ujú. la hermana de su compañero de clase? Bueno, conseguí meterme con un fotógrafo de caretas con Víctor Che Vargas a la cárcel, a Lurigancho, porque tenía ya en ese momento tenía fuentes, amigos de Lurigancho, que me ayudaron a hacer toda una, bueno, una manera de conseguir la foto. No voy a contar los detalles, pero la cosa es que estábamos en Lurigancho y conseguimos las primeras fotos de Clímaco Asombrío en Lurigancho. También conseguí con Che Vargas en el penal San Jorge las primeras fotos de los militares ligados a Montesinos jugando fulbito. ¿Se acuerdan de esas fotos? Sí. Entonces, claro, yo combinaba mucho las fotos primicia, digamos, buscarlas de la manera más, los métodos no voy a contarlos, pero buscábamos la manera de conseguir esas cosas tan difíciles para que Caretas tenga las primicias y luego ya la historia se cuenta, digamos, sola. No es que se cuente sola, pero la imagen era lo que vale, ¿no? Y otra de las lecciones que tenía Caretas era, bueno, el humor, ¿no? A pesar de todo, a pesar de haber comido mucho gas y de chambear como locos y no dormir nunca, siempre había un lugar para la sonrisa. Y eso lo agradezco porque vaya que ya en más de 20 años de carrera hay momentos en que es necesario recurrir al sentido del humor para no llorar, ¿no? Mm, fantástico. En la película hay algo que creo que es un logro narrativo y audiovisual, es la descripción a través de la cámara y el recorrido de la cámara por la redacción, por el look de los propios periodistas, por el espacio donde aparece la noticia. Y entonces me imagino que todos quienes comparten la profesión que tú tienes, al ver una película como Tinta Roja, es como si se estuvieran mirando al espejo, ¿no es cierto? En varios momentos. ¿Cuál ha sido de las escenas de la película que recuerdas alguna que haya invocado tu pasado de manera directa, con la que te hayas identificado radicalmente, si es que lo tienes y si es que lo puedes contar, por favor, Paola? O sea, yo digo varias, pero ¿qué te digo? Es que es una mezcla, ¿no? Porque Hernán Romero es que es una mezcla de muchos personajes. Cuando le dice al joven Varguitas, le dice, olvídate de todo lo que has aprendido en la universidad. Ujú. Y claro, y es lo que te dicen cuando entras. O sea, Sí, sí, olvídate de todo y acá te vamos a enseñar cómo se hace. Y te lo dicen como una naturalidad que tú te quedas como, ya. Y luego, cuando has pasado, es como un rito de pasaje, ¿no? En los antropólogos. Cuando has pasado por exactamente. todo, has visto todo y llega, y llega tu primer practicante, que es la parte final de la película, y llega tu primer practicante, sientes que has logrado algo, ¿no? Esa parte para mí
me emociona mucho porque era como darte o sea, como que, bueno, mis jefes en ese entonces, era como darte ya la importancia de que han valorado tu trabajo y todo lo que has hecho y lo que has conseguido, ¿no? Para mí fue súper emocionante, súper emocionante. Y otra de las cosas bacanes también fue que en el año 2009, por la foto que conseguí en el restaurante Fiesta, donde sale Agustín Mantilla, que fue, Ujú. era un ampay típico de Caretas, ya no trabaja en la revista, donde se ve a un candidato al Tribunal Constitucional amañado y apoyado por el APRA y por el montesinismo de ese momento. Las Mujeres por la Democracia me entregan un premio, ¿ya? Y invitan a Sileri para que haga el discurso del premio. Y imagínate, o sea, Claro. o sea, para mí era como que Sileri hablando de mí, con este premio, no sé, 5 años, 6 años, no más, 10 años después de que había empezado, donde yo había aprendido que tu maestro hable de ti, era como, no sé, no lo puedo, no hay palabras. Estaba Enrique Sileri, estaba Oscar Medrano, felicitándote, porque además son gente que no daba un elogio fácil, ¿no? O sea, Ujú, ujú. esto fue Oscar Medrano tampoco. Y una de las cosas que yo aprendí de Oscar Medrano siempre, y que lo recuerdo hasta ahora, es como, nunca seas sobona de tu jefe, Pau. Eso es horrible. Como que, y de verdad que alguien como él te respete y te respete tu trabajo, para mí era como tocar el cielo con las manos, ¿no? Sí, Muy, Paola. Permíteme hacer un paréntesis contextualizador. Tú has mencionado a Víctor Che Vargas, a Oscar Medrano, a los fotógrafos más importantes de Caretas. Carlos Y Saavedra, a Francisco Carlos Rodríguez. Saavedra, por ejemplo. Yo recuerdo a Rafael Crisóstomo, por ejemplo, a otros fotógrafos de Caretas, que eran personajes sumamente importantes. No hay otro espacio periodístico en el país en el que el fotógrafo tenga un nivel, un peso, una trascendencia tan importante como la del periodista, redactor, y casi, casi tan importante como la del editor, eh, que podría ser de cualquiera de las secciones, incluyendo a Sileri, pero que tenían la conciencia de que sin la imagen del fotógrafo no iba a funcionar la información que se imprimiera el jueves o lunes o el día que saliera Caretas. En la película también se dan estas situaciones. Hay una colección de frases en las que incurren tanto el practicante que después se convierte en redactor como el propio director y el propio Fagundes, digamos, en los que se habla de la actualidad, se habla de cómo escribir una nota, de cómo teñirla de color y de cuánto los hechos son o no trascendentes para escribir una nota periodística. Eh, ¿A ti te ha tocado hacer ese tipo de decoración textual para poder hacer que tu nota sea más impresionante, llegadora a los públicos? Sí, claro. Además, en la revista Caretas había como un espacio, un espacio entre las redacciones donde empezaba la semana y las fotos que se iban haciendo se iban pegando eh, sin colores. ¿Para qué? Para que vayas viendo más o menos por dónde iban, en el caso de actuales o inactuales, la mano de hacer la carátula de Caretas, ¿no? Entonces, dependiendo de la foto, a veces, en las semanas que había muy buena suerte, ya tenías la foto de la portada y lo demás era fácil, ¿no? Pero a veces no. Y a veces era realmente, bueno, tanto los que creaban la portada, etcétera, era realmente pensar, ¿no? Me acuerdo de en el año 2000 con Jaime Bedoya, que le descubren, lo que pasa es que nuestro país da vuelta en términos históricos, ¿no? Le Ujú. descubren a la entonces primera dama Eliane Karp, que trabajaba para el banco Vice o Scotiabank, en el que estaban ligados en ese momento, que ganaba $10,000 mensual de una asesoría, lo cual estaba súper mal porque es esposo del presidente y bueno, obviamente hay un conflicto de intereses. Y teníamos la foto, pero no, me acuerdo porque yo pasaba por ahí, no es que yo veía la carátula, pasaba con mi texto para otro lado y veo a Jaime Bedoya así, no sé qué, y me acuerdo que miró y dijo, Elian Cash. Yo, Ese fue el titular. ese fue el titular. Claro, y así aprende, o sea, de verdad que es como que todos aprendíamos de todo, y era como, y yo todavía he trabajado en Caritas hasta la época que subías con tu texto impreso,
a la parte, al último piso, y se diagramaba con Erlo Cortés, que desgraciadamente falleció por el COVID, gran diagramador, y con él veías más o menos el espacio, te decía cuántas palabras, qué hacer, y recién después que se imprimía, lo aprobaba tu editor, y recién ahí te ibas a dormir, o sea, tipo 3 o 4 de la mañana, ¿no? Y una anécdota que hay que contar siempre en Caretas, que salías tardísimo, pero la señora, ¿cómo se llama? No fue su nombre, pero ¿La que mamá hacía, de Sileri? no, Ah, arriba, es que hacían un caldo de gallina, traían un caldo de gallina, ¿ya? ya. Y Caretas es un edificio muy viejo, ¿ya? Entonces subían por el ascensor el caldo de gallina, y un día se malogró el ascensor con el caldo de gallina adentro. Dios mío. Te imaginarás, ¿no? Aparte la gente muriéndose de hambre arriba, ¿ya? Y entonces todo el ascensor olió a caldo de gallina durante una semana, pero llevaban el caldo de gallina porque todos nos moríamos de hambre para seguir con el cierre. O sea, el cierre tenía que ser, ¿no? No importaba el caldo, pero igual nos daba fuerzas para seguir, porque después que te aprobaban el texto de ahí diagramado, te ibas, porque si no, no te podías ir. O sea, así era de duro, porque, bueno, el día de cierre era así, dormíamos, no dormíamos nada. Y era parte de todo, de que ver el papel impreso hasta que tú veías que salía bien. O sea, aprendes de todo, absolutamente todo. Aparte de los disquetes, en esa época eran unos disquetes viejísimos, una redacción legendaria, de verdad que no sé si repita, y me da pena que en general ahora esas redacciones escuela ya se han perdido un poco, ¿no? Bueno, no por la pandemia, antes de la pandemia yo creo que ya se había perdido esa lógica de redacción escuela que se debería recuperar, porque es donde realmente se aprende periodismo. Paola, tú has mencionado un asunto que está relacionado con la forma como se hace periodismo hoy, que es muy diferente al cortísimo tiempo en el cual tú te iniciaste en los inicios del siglo XXI. Y has marcado una diferencia que tiene que ver con las redacciones en las que además el espíritu de los integrantes de ella estaba vinculada a una pedagogía permanente. Todo el tiempo uno aprendía, todo el tiempo alguien tomaba la batuta de la enseñanza y la formación del que llegaba, y eso ahora está de alguna manera siendo sustituido por una vorágine distinta, inclusive por textos producidos por robots, ¿no es cierto? Entonces, la película tiene para ti, es una pregunta, el valor de rescatar eso, de rescatar esa mitología, de poner sobre imagen la forma en la que funcionó por mucho tiempo un tipo de periodismo que ya no existe. O sea, sí, no tanto yo, claro, rescataría más que la mitología o cómo se hizo periodismo hasta hace muy poco tiempo, la importancia de la redacción escuela. O sea, ya con internet, con redes sociales, con GoPro, con TikTok, con todo lo que tú quieras, pero tu redacción tiene que ser una redacción escuela. Yo fui editora general de La Mula en un Uh -huh. año, y para mí esa era la lógica, que todos los que estén allí aprendan. O sea, y era dura, no sé si era como Sileri, pero era muy pesada. Y entonces trataba de que, claro, la foto, el titular y todo, ¿no? Entonces, es eso. Yo creo que eso es lo básico, que es clave, Hugo, el que una persona nunca deje de aprender, nunca, y que tú también enseñes y formes a la gente en lo que hace y que sea feliz en lo que está haciendo, porque en general, ¿qué es la educación? Es transformar a alguien en alguien mejor, ¿no? Y parte de eso, esa lógica está acá en la película, es la esencia viva de la enseñanza y de la importancia de la enseñanza en la profesión de una persona. O sea, tú entras y ya no eres el mismo del que has entrado. Es imposible haber pasado por esa redacción de Caretas y salir igual. Imposible. Es Sí. verdad, para bien o para mal. Y fue increíble. Y una cosa que no me olvido, ese año 2000 en el que yo me hice periodista, cuando Caretas cumple 50 años, lo celebró en la Plaza de Hacho. Todos los políticos, todo el mundo, un juergón, pero en la Plaza de Hacho Montesinos se acaba de fugar, Fujimori acaba de renunciar a la presidencia y todos ahí celebrando y bailando, Sileri gritando canciones, no sé qué, está Fernando Ampuero, era todo tan surreal. Y eso es Caretas también, ¿no? Es Uh fiesta, es -huh. celebración y o sea, es la vida, es como la vida. Y eso de verdad que hay que agradecérselo tanto a Doris Gibson como a Enrique Sileri y a, bueno, y a su familia que mantuvo este espíritu, ¿no?
que todavía, que creo que deberíamos copiarnos mucho. Yo creo que los referentes que estás comentando, ojalá puedan ser vistos por mucha gente con esta entrevista que reconoce un elemento fundamental en el periodismo que tiene que ver con que solo un sujeto que se forma para hacer periodismo, con el compromiso de construir una narración comprensible que le devele la existencia del mundo, hace que el periodismo tenga el valor que ha tenido siempre y esperemos que nunca lo pierda. Caretas tenía una característica esencial que creo que facilitaba mucho el trabajo de quienes estaban involucrados en ella, el archivo, ¿no? No sé si tú te tocó vivir eso, pero tú tenías que hacer una nota sobre Leguía, ibas al archivo y estaban sus fotos, las notas anteriores, tantas como folios tiene un expediente policial. Era una cosa alucinante. Entonces, no había manera de escaparse a ser un periodista informado porque no tenías que salir de Caretas para tener la información que necesitabas. ¿Cuál era tu relación con el archivo? Espectacular. Adrián Trujillo, mi mejor amigo, olvídate. Yo bajaba al tercer piso y era clave. Habían varias personas que no tenía que ser amigo en Caretas. Katia Isla, la secretaria de Enrique Sileri, Sí, que perfecto. también increíble, una mujer que te conseguía todo en un momento que tú estabas en pleno cierre y un teléfono y no sé qué, y Katia te lo conseguía. Eh, y Adrián Trujillo te conseguía la foto de 1963 donde estaba Belaúnde comiendo un anticucho, lo conseguía. Y claro, para nosotros era perfecto, porque en ese tiempo no había Google, o sea, había, Sí, pero pues. no era así, ¿no? Y teníamos que encontrar todo lo que se había publicado. Imagínate, me acuerdo cuando yo estaba encargada cuando empezaron a salir los videos, de hacer la lista, de ver todo, me acuerdo perfectamente que Jaime Bedoya me dice, mira, aquí, bueno, cuando pasó la video, pues todas las áreas hacían todo, o sea, Mm, porque era una noticia pues central. Y Jaime me dice, Pau, pero mira, lo que has hecho, oye, nada que ver, ¿no? O sea, como diciendo, no va o sea, esto no es lo que tú haces normalmente. Entonces me sentí así pésima. Bajé al archivo y armé todo y pucha, creo que le entregué una Biblia, ¿no? Porque sí, pues son retos, son desafíos y claro, gracias a la ayuda de Adrián Trujillo que en esa época le decían Montesinos, porque tiene un parecido físico con Montesinos, todo el mundo decía que era cascarrabias, pero yo me llevaba muy bien con él, un tipo increíble, tiene un cerebro, bueno, tiene un cerebro, una memoria impresionante, y conseguíamos todo, fotos, notas y todo, ¿no? O sea que el archivo de Caretas vale millones de dólares. Qué sí, pena que todavía nadie lo ponga en valor, porque es parte de nuestra historia, ¿no? sí, en eso tienes toda la razón. Ah, Lombardi ha captado entonces, después de todo lo que hemos conversado, es fácil llegar a la conclusión de que Lombardi la hizo en esta película. Pero claro, esta película tiene también una particularidad, que es una novela del chileno Fuguet, que también ha ejercido el periodismo, pero que tiene una capacidad extraordinaria de observación para detectar detalles que hacen posible que la narración bien hilvanada pueda ser una en la que se identifique tú con Caretas, otros con el comercio y otros con otros escenarios en los que se hace periodismo. Eh, el final de la película está precedido por un asunto que le rompe el corazón al personaje principal que encarna Miguel Sixia, este Fernández Ferrer, que quería ser Ferrer porque odiaba al padre, y que finalmente se encuentra con él en una situación de corrupción. Eh, eh, Parece que eso termina siendo muy común en un país como el nuestro. A ti te ha tocado verlo dentro de Caretas y fuera de Caretas, y te ha tocado además también sopesar el mal dentro de determinadas instituciones. Eh, ¿Qué preparación tiene que tener, aparte de la narrativa, de la erudición para las citas del periodista, con relación a esta cuestión que atenta o va en contra afecta la sensibilidad? Yo te imagino una mujer muy fuerte, después de haber hecho los últimos trabajos que has hecho, incluyendo los libros con Salinas. ¿Te tiemblan las Sí, piernas alguna vez? te soy sincera, no. Hay una adrenalina
increíble que tienes. O sea, hay un momento en lo que tú dices, por ejemplo, cuando yo trabajo, bueno, he sido fundadora de IDL Reporteros, Sí. y es, digamos, llevar caretas al nivel más arriba, del 3.0 de investigación, ¿no? Y han habido momentos en que teníamos que hacer fotos o bajar a hacer una entrevista, y cuando ya sales del carro para ese momento, yo sé que estoy hecha para esto. O sea, ya es como, ya estoy. No, en ese momento ya no. Cuando estoy muy segura de algo, ya no. Lo que sí, en lo que sí aciertas es cuando uno tiene dudas éticas, cuando ves Mm, que algo está, bueno, todo es gris en la vida, nada es blanco-negro. Siempre procuro juntarme con amigos periodistas mayores o más experimentados y conversar los temas y tratar de tener como esas tertulias en las cuales puede haber mucho de amistad, lo que sea, pero tratar de hacer alguna consulta para que te encamine, ¿no? Siempre hago eso, porque no, ¿cómo decirlo? No, nunca terminas de aprender, ¿no? O sea, cualquier consulta con la gente de la República, Charlie Castro, Chicho Mome, o Gustavo Gorriti de IDL Reporteros, Romina Mela, qué sé yo, amigos que están cerca, siempre, ¿no? O en el comercio también, ¿no? O sea, jóvenes que te dan, Ricardo León en el comercio, que están como, cualquier duda que tengas, te van a dar otra visión, y eso es importante, ¿no? A mí me ayuda mucho también, trabajo en medios peruanos, pero soy corresponsal de extranjera ABC. desde, ahora del ABC, pero desde el año 2001, siempre trabajo en un medio de fuera, y también eso te da una visión de fuera, de cómo se ve el país, y te da un poco de distancia, no mucha, Ujú. pero te da un poco de distancia, y eso también ayuda en momentos difíciles, momentos editoriales complicados, en los últimos años en las demandas y todo, pero igual, siempre ayuda a conversar con alguien más, porque los conflictos éticos los vas a ver siempre en periodismo, ¿no? Bien, Paola, estamos llegando al final, no sabes con cuánta pena lo digo, porque esta conversación no solamente ha sido placentera, sino también instructiva. Si tuvieras que elegir una escena de tinta roja que, que pudieras llevar en tu USB de la memoria, ¿cuál elegirías? La conversación de Van Gogh, de final ¿Ya? con Giovanni Sixia, que es como entre una despedida, pero como diciéndole, no nos olvides, deja, ¿no? Es como que es una amistad que al final te puedes ir, Ujú, pero aquí aprendiste. Es como su exacto. diploma, Ujú. es como cuando sueltas a volar al pajarito. Y yo creo que es lo que hace Van Gogh cuando se despide de Varguitas, ¿no? Como le decía. Paula, ha sido un placer conversar contigo. Estoy Gracias. seguro que quienes vean la película ahora en Perú se proyecta van a buscar con sed esa escena para bautizarse con ella. Sí. Me despido de ti y ahora le doy el pase a Camila. Muchas Ha sido gracias. un placer, Hugo. Un placer. Gracias por la conversa. Gracias. Gracias. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Le agradecemos mucho a Paola y a Hugo por habernos acompañado y al público que nos ha seguido en esta quinta edición de Perú se proyecta. Agradecemos una vez más a la Fundación BBVA por su patrocinio y también, bueno, como ya lo comentó Hugo, la película está disponible desde hoy a las 9 de la noche hasta mañana 12 de diciembre a las 9 de la noche en ccpucaencasa.com. Por último, quiero darle un breve espacio a Hugo y a Paola para que puedan despedirse del público y será hasta la próxima edición. Hugo, Paola, si por pudieras. favor. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, gracias al Centro Cultural de la Católica, a ti Camila, a ti Hugo, y ojalá que se retome esta idea de las escuelas redacciones y que hayan muchas tintas rojas en nuestro futuro, no por la película, sino porque el periodismo en un país con instituciones tan débiles como es esta es necesario. Y gracias a todos. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias al público de CCPUC y de Perú se proyecta. Yo me siento un privilegiado porque cada vez que tenemos una edición de entrevistas como la de ahora, no solamente crezco como persona, sino también ustedes como espectadores y como ciudadanos. Esto ha sido Perú se proyecta en la quinta edición. Hasta pronto.